Ahora es el tiempo de escuchar Caminando en la Verdad, animándote a leer la Biblia en un año con un devocional que inspirará tu día. Con ustedes, Janet Disla. Continuamos con la lectura del Evangelio de Marcos para hoy 16 de octubre, los capítulos 8 al 9. En estos capítulos vemos Jesús da de comer a 4,000 personas. Jesús explica acerca de la levadura. Jesús sana al hombre ciego. Confesión de fe de Pedro. La muerte y resurrección de Jesús es profetizada. La transfiguración. Incapacidad de los discípulos de expulsar a un demonio. Discusión sobre quién debería ser el más grande. Y advertencias sobre el infierno. Meditamos en Marcos capítulo 9, versos 2 al 8. Leemos en la palabra de Dios. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Jesús tomó a 3 de sus discípulos para subir al monte. Nunca imaginaron que iban a ser testigos oculares de algo sobrenatural. Con razón, Pedro se emocionó tanto. De pronto, los discípulos vieron a Moisés, que vivió muchos años antes y representaba la ley, y a Elías, que representa a los profetas. Pedro quiso hacer 3 tabernáculos. Quería quedarse ahí. Era algo magnífico lo que estaba viviendo. Ver a Moisés y al profeta Elías. Pero aunque era un milagro, con ellos estaba el Creador del universo, su Creador, Cristo el Supremo. Él representa tanto el cumplimiento de la ley como los profetas. La voz del Padre desde el cielo no dejó duda al decir: Este es mi Hijo amado, a él oíd, solo a él, a Jesucristo. No hay otro más. Pedro cometió un segundo error. Cuando quiso permanecer en la montaña, se sentía contento al ver a Jesús transfigurado, radiante en gloria divina, plenamente identificado como el Hijo único de Dios. Pedro se olvidó del propósito de la venida a la tierra de Jesucristo. Había una realidad. Tenía una cruz que lo esperaba ahí abajo y un mundo perdido que Jesucristo tenía que redimir. De hecho, en ese mismo momento, un padre desesperado estaba en la parte baja de la montaña, en el valle, esperando el regreso de ellos para que su hijo sea liberado de un espíritu inmundo. Muchos han perdido lo mejor que el Salvador tiene para ellos, como Pedro, que quería quedarse cómodo en la montaña. Le dan mucha importancia a buenos oradores, a libros populares, en vez de buscar a Jesucristo y hacer su voluntad por medio de su palabra. Otros están metidos en tradiciones humanas, en religiones creadas por hombres, y se pierden lo mejor de las enseñanzas del Maestro, de tener una relación íntima con su Creador, con su Dios amoroso y bueno. ¿Cómo necesitamos declarar que Cristo es suficiente y comprender que no necesitamos a nada ni a nadie más, excepto a Jesús?
su palabra y compasión. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron: «¿De dónde podrá alguien saciar de pan estos aquí en el desierto?» Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?» Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Marcos 8, 1-9. Es que el poder de nuestro Dios no tiene límites. Somos nosotros, con nuestra incredulidad, que limitamos el poder de nuestro Redentor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: «¿Quién dicen los hombres que soy yo?» Ellos respondieron: «Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas». Entonces él les dijo: «¿Y vosotros quién decís que soy?» Respondiendo Pedro le dijo: «Tú eres el Cristo». Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Marcos 8, 27-30. La adoración que le pertenece a Cristo no puede ser compartida por el hombre y sus fantasías religiosas. Recuerda, Jesucristo es el Dios viviente y solo disfrutan de su poder los que le creen. Nuestra gratitud por acompañarnos en esta jornada de Caminando en la Verdad. Visítanos jeronimojanetvisla.com. Esta ha sido una producción de Siempre Amigos Ministries.